Amén. Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Éxodo. Vamos a buscar el capítulo número 7, ya que hemos venido desarrollando este estudio en el libro de Éxodo y vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo. Hemos ya iniciado el capítulo 7 de Éxodo, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Leamos entonces la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, del versículo número 14 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor y Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará. Y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos venido estudiando la manera como Dios, a través de Moisés y Aarón, han hablado al faraón sobre las demandas de Dios.
Y la demanda es que deje ir con libertad a su pueblo. Sin embargo, también hemos visto cómo Faraón se ha opuesto totalmente a esa petición, e incluso él se ha burlado preguntando: ¿quién es el Señor para que yo le haga caso y para que deje ir a este pueblo? Siendo que Faraón está mostrando dureza de corazón, Dios ahora comenzará a mostrar su brazo poderoso, y él habrá de enviar 10 plagas hasta lograr la liberación de su pueblo Israel. Pero comienza con la primera. La primera de las plagas es que las aguas de Egipto, principalmente las del río Nilo, se convierten en sangre. Pero veamos los detalles y las enseñanzas que este pasaje nos deja. En el versículo 14 dice: el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Recordemos que ya hubo una primera entrevista, pero también una primera señal que Moisés ha hecho. Y es que él arrojó su vara, y esta se convirtió en una serpiente o en un dragón, como realmente sería la traducción. Pero los magos del faraón hicieron lo mismo con sus respectivas varas. Pero luego es la vara de Aarón la que se traga a la de los magos, y luego, obviamente, aunque el relato no lo decía, vuelve a convertirse en una vara. Y los magos se habían quedado sin vara porque la vara de Aarón se las tragó. Pero la Biblia dice que Faraón endureció su corazón y él no quiso dejar ir al pueblo. Ahora, si usted recordará, en esa ocasión mencionábamos de cómo Dios desea dar oportunidades al ser humano de arrepentimiento. Y esa entrevista, donde las varas se convirtieron en serpientes, había sido algo que se había hecho en privado entre Moisés y Aarón y el faraón. No se había hecho públicamente, porque Dios lo que desea es darle al ser humano oportunidades de arrepentimiento. Cuando estudiamos ese pasaje de las varas convirtiéndose en serpientes, decíamos que eso que sucedió era una expresión de la misericordia que Dios tenía hacia Faraón. Ahora, si Faraón iba a aprovechar esa misericordia o no, ese ya es otro tema. Pero Dios le estaba dando una misericordia. En esa ocasión también recordará que mencioné que Dios así hace con los seres humanos. Cuando una persona está en desobediencia, o cuando una persona ha pecado, lo que Dios hace es que a esa persona le redarguye en privado acerca de lo que está haciendo. En esa ocasión yo utilicé una expresión y dije que Dios era un caballero, porque Dios no quiere, por utilizar una expresión muy popular, ¿no? Él no quiere sinvergüenciarnos delante de la gente. Él quiere nuestra corrección. Y por eso lo primero que Él hace es que en privado nos busca. Esto es exactamente lo que Jesús recomendó allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, cuando Él habló acerca de situaciones de pecado que se producirían dentro de la iglesia. Cuando algún
pecado, alguna falta se cometía dentro de la iglesia, el Señor recomendó una serie de pasos. El primero era ir a la persona. Y el Señor dijo: ve tú solo con esa persona. Es decir, es una exhortación en privado. Y solos, el hermano que llega a señalar el pecado le dice: hermano o hermana, he visto esta actuación suya, es una actuación pecaminosa, eso es incorrecto, usted debe corregirlo. Y dijo el Señor: si tu hermano se arrepiente, entonces gloria a Dios, ahí terminó todo. No trascendió, la gente no lo supo. Porque Dios lo que quiere es la corrección de las personas. Él no quiere la humillación pública. Pero si no te oye, entonces dice el Señor: trae contigo a 2 o 3 testigos para reconvenirlo una segunda vez. Solo que ahora ya hay otros testigos, ya hay otras personas que se van enterando. Si con esta segunda llamada de atención la persona se arrepiente y corrige, ahí también quedó solucionado el problema y queda solo en conocimiento de aquellos que fueron invitados como testigos. Pero si por el contrario la persona también endurece ahí su corazón, entonces viene ya el tercer paso, donde el Señor dijo: entonces dilo a la iglesia. Y la iglesia tiene que darlo a conocer a todos los creyentes y decirles: el hermano fulano o la hermana sutana ha cometido esta falta, se le llamó la atención en privado, no quiso corregir, se le llamó la atención con testigos, no quiso corregirlo. Así que aquí están los testigos que certifican que esta persona no quiere obedecer a Dios. Por lo tanto, de aquí en adelante, ya no lo tengan como creyente, ténganlo como un pagano. Y la persona era expulsada de la iglesia, pero ahora era públicamente conocido que esa persona había fallado. Pero fue necesario llegar hasta ese punto de dar a conocer públicamente su pecado, porque no quiso arreglar las cosas en privado o ante testigos, que todavía era un grupo pequeño. Ese proceder que el Señor Jesús enseñó a su iglesia es el mismo proceder que Dios está siguiendo hoy con Faraón. Primero le habló en privado y las señales fueron privadas, la de las varas convirtiéndose en serpientes y viceversa. Eso fue para el Faraón, fue en privado. Pero Faraón, ya sabemos la historia, endureció su corazón. ¿Cómo lo endureció? Entonces hoy viene ya una reconvención que es pública. Por eso yo decía en esa ocasión: si hay algo malo que está en su vida, si hay alguna conducta pecaminosa, alguna conducta incorrecta, si algo usted está haciendo a ocultas, si usted está tratando de llevar una vida doble, engañar a las personas, Dios lo primero que hará es que en privado le llamará la atención. Algo va a suceder. O sea, yo no sé qué es lo que pueda ocurrir, pero tal vez alguien le dirá: oiga, yo lo vi en tal o cual situación. Y hermano, quiero decirle que eso es peligroso. El que es sabio, ahí se da cuenta que es Dios que le está diciendo: yo sé lo que tú estás haciendo. Y el que ahí corrige, eso es lo que Dios quiere, que se corrijan las cosas. Pero si la persona al contrario dice: mal pensado, ¿cómo va a creer?
Usted es el que tiene la cabeza podrida. Y la persona desaprovecha el llamado de atención de Dios. Luego vendrá otra ocasión donde las cosas se conocerán públicamente. Y ahí es más vergonzoso. No es que Dios quiera avergonzarlo. Por eso es que Dios primero nos habla en privado. Y por eso yo le decía en la ocasión anterior, y con eso terminaba, que quizá eso que ha sucedido es como Dios diciéndole: estás actuando mal, corrige ahora. Si no corriges, esto se va a convertir en algo que será conocido por todos. Ahórrate la vergüenza. Corrige hoy. Una persona me contaba, buscando ayuda precisamente, que en el lugar de trabajo había desarrollado una amistad inconveniente. Estoy hablando de una persona casada, pero que en su trabajo estaba desarrollando una amistad inconveniente con un compañero de trabajo. Y ese compañero la esperaba la salida todo el tiempo. Y claro, usted sabe que no hay nada oculto. El Señor Jesús dijo que no hay nada oculto que no haya de saberse. Entonces, hubo personas, compañeros de trabajo, que comenzaron a darse cuenta. Y comenzaron a decirle: oye, no está bien lo que estás haciendo. No vemos que esté bien tu relación con esta persona. Y quien me estaba pidiendo a mí el consejo me decía: ¿qué hago? Porque realmente no hay nada con esa persona. Aceptaba que había una amistad no normal. Sabía que no era normal. Es decir, que era una relación en donde muy fácilmente podía derivar en una relación de adulterio. Pero me preguntaba qué hacer. Entonces yo le dije a esta persona: oiga, Dios ha permitido eso, que los compañeros de trabajo se den cuenta como una voz de alerta para usted. Dios es el que está diciendo: ya vi los pasos en que andas, remédialo. Cualquiera podría pensar: estos mis compañeros de trabajo son alcanzativos, mal pensados, chambrosos. Pero la persona en el fondo sabía que era cierto. Porque a veces la gente dice: me andan ahí de boca en boca, andan diciendo que yo ando con fulano, que ando con el mengano. Y uno le echa la culpa a los comentarios de la gente. Pero el punto es este: ¿no será que esas personas están diciendo las cosas por algo? ¿No será que tienen razón? Cuando una persona se detiene y se pone a pensar, quizás es cierto lo que dicen. Me están señalando como una persona irrespetuosa porque no respeto mi matrimonio. Ante eso usted se puede enojar y puede pelearse y dejarle de hablar a todos sus compañeros de trabajo. Pero si es sabio, si es sabia, usted dirá: lo que dicen es cierto, están hablando verdad. Allí usted reconoce que es Dios, que por ahora y hoy por hoy en privado le está haciendo ver las cosas. Si no las enmendamos, entonces luego Él lo hará en público. Y ahí viene ya lo vergonzoso. Y ahí es donde salen los llorones. Y dicen: hermano, fíjese que yo andaba con otra persona y mi esposa se dio cuenta y ahora no me quiere perdonar y solo echándome en cara lo que hice, anda. Y entonces, ¿qué quería?
que lo felicitara, que le dijera: qué lindo el niño que anda con otra muchacha, ay, qué belleza. Eso quería. Aguántese, si fue hombrecito como para andar con dos mujeres al mismo tiempo, así de hombrecito, afronte la responsabilidad. No hay de otra. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, primero habla a Faraón y le muestra a Faraón señales, pero Faraón se endureció. Entonces, ahora viene ya en público. Dice el versículo 15: anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse, espéralo a orilla del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Ahora ya el encuentro no era en la privacidad del palacio, ahora era en un lugar público, ahora era en el río Nilo, porque se agotó, se le dio la oportunidad de llamarle la atención en privado, la despreció. Entonces hoy viene otra oportunidad, solo que ahora ya es pública. Las cosas se van complicando. Pero note además, dice: anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. El faraón iba a ir a bañarse al río Nilo, pero Moisés y Aarón iban a llegar para decirle lo que le van a decir. El Señor me ha enviado para decirte: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora Faraón podría decir: ¡qué barbaridad! Ya ni siquiera bañarme a gusto puedo. ¿Qué es esto que se están metiendo en mi vida privada? ¿Tengo que tolerar esto? Es el camino que decidiste. Y eso es lo que sucede, que cuando una persona no obedece a Dios, no quiso hacerlo en privado, entonces Dios comienza a meterse en la vida de esa persona. Y si la vida dice, bueno, la persona dice: no voy a tener, o sea, ni cuando me bañe voy a estar a gusto. No estarás a gusto. La voz de Dios te perseguirá a donde quiera que vayas. Cuando te acuestes, ahí estará la voz de Dios diciéndote: obedece, obedece. Cuando te levantes, ahí estará la voz de Dios: obedece. Cuando te vistas, obedece. Cuando vayas al baño, obedece. Cuando tomes el desayuno, obedece. Cuando vayas por la calle, obedece. Cuando vayas en el microbús, obedece. Cuando estés en el trabajo, en la escuela, en la universidad, obedece. Cuando estés en casa con la familia, obedece. Nunca el Señor te va a dejar tranquilo. Siempre Dios te va a perseguir llamándote al arrepentimiento. Y uno puede decir: eso es molesto, que Dios ande detrás de uno contabilizándole las costillas. Pero esa es la misericordia de Dios, porque si Dios nos persigue de esa manera es porque Él no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Nadie puede tener paz en ningún aspecto de su vida mientras continúe en desobediencia a Dios. El que esté en desobediencia a Dios, ni bañarse a gusto va a poder, ni comer a gusto, ni pecar a gusto. Nada podrá ser a gusto, porque la voz de Dios siempre le estará diciendo: deja ir a mi pueblo, obedece, 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 obedece. Siempre Dios va a estar martillando, martillando, martillando. Y yo le digo una cosa: en lugar de seguir recibiendo martillazos, mejor arrepiéntase, obedézcale a Dios
y la gracia del Señor vendrá sobre usted para perdonarle. En lugar de luchar contra Dios, mejor ríndase a Él. Versículo 16. Dile allí: el Señor y Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Creo que eso ya lo habíamos señalado, pero se lo voy a repetir. Dios no negocia su exigencia, porque esto, deja ir a mi pueblo, eso es lo que ya Dios le dijo a Faraón antes, y se lo continuará diciendo en cada una de las 10 plagas. Deja ir a mi pueblo. Y endurecí el corazón. Otra plaga: deja ir a mi pueblo. Volví a endurecer el corazón. Tercera plaga: deja ir a mi pueblo. Dios nunca retrocederá de sus exigencias. Cuando Él dice: deja ir a mi pueblo, usted no le puede decir: Señor, y no podemos regatear un poquito. No puedes ceder, aunque sea un poquito, porque Faraón va a intentar eso. Y dice: bueno, que se vaya el pueblo, pero que se quede el ganado. Y Dios no lo acepta. Luego Faraón dice: bueno, que vayan los hombres y mujeres, pero que se queden los niños. Y Dios no lo acepta, porque Dios ha dicho: deja ir a mi pueblo. No hay atenuantes a eso. Al hombre pecador, a la mujer pecadora, le gusta, o al menos desea, que haya atenuantes a la palabra de Dios. Entonces dicen: bueno, ahí dice la Biblia que robar es pecado, pero Señor, tal vez en mi caso no, porque tú sabes que yo lo hago por necesidad, no porque sea malo. Pero Dios dice que robar es un pecado. O alguien puede decir: no, yo sé que estoy en un adulterio, pero yo no soy un adúltero como los demás, porque yo amo a esta persona. Y Dios es amor. Y como Él es amor, Él de seguro bendice esta relación que yo tengo con otra persona. Pero la que tengo con mi esposa, Él ya no la bendice, porque ahí no hay verdadero amor, solo pasamos peleando. Pero Dios dice: no adulterarás. Y si es que mi mujer ya no me quiere, no adulterarás. Así que yo creo que ya no hay solución. No adulterarás. Es que ya hablaron pastores, psicólogos, trabajadores sociales, y todos dicen que nos separemos, pero Dios dice: no adulterarás. La palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios se obedece. Por eso es que la exigencia de Dios a Faraón nunca cambió. Siempre fue: deja ir a mi pueblo. Dice además: como no has querido obedecer, versículo 17, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de él. No has querido obedecer, entonces hoy vas a saber quién es el Señor. Porque eso es lo que Faraón había dicho. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? Para que yo haga lo que Él me está pidiendo y deje ir a este pueblo. ¿Quién es? Entonces Dios le dice: no sabes quién soy. Ahorita mismo lo vas a saber. Y dice el versículo 19:
dijo el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extiende el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Como dice el libro de Apocalipsis, que por cuanto derramaron la sangre de sus profetas, Dios les ha dado a beber sangre. Recuerde, ellos habían matado a los hijos de los hebreos. Algunos los habían arrojado al río, a otros los habían degollado. Entonces Dios dijo: ¿les gusta la sangre? Bébansela entonces. Y todo el río Nilo se convierte en sangre. Y los estanques y los riachuelos, todo se convierte en sangre. En cada una de las plagas, lo que Dios hará es derrotar a los dioses que los egipcios tenían. ¿Por qué? Porque el faraón ha dicho: ¿y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para que yo le haga caso? Entonces Dios lo que va a hacer es que va a comenzar a matar a cada uno de los dioses egipcios, para demostrar que el Señor es el Dios de dioses y Señor de señores. La idea que tenían los egipcios era esta. Ya le he contado que ellos pensaban que Faraón era Dios, que era Egipto encarnado, o Egipto hecho hombre, y ese era el Faraón. Y ellos creían, dentro de su mitología, que el Nilo, que era la fuente de su agricultura, de la pesca, es decir, todo el sustento del país dependía del Nilo. Ellos creían en su mitología que el Nilo era un regalo que el faraón había dado a Egipto. Y veían al Nilo mismo como un dios. Pero ahora el Nilo se va a convertir en sangre. La sangre, los egipcios la veían de dos maneras. La veían como el símbolo de la vida. Pero fíjese que, bueno, no es extraño, ¿no? Pero interesante, que la misma sangre que la veían como símbolo de la vida, la veían como símbolo de la muerte también. Por eso es que la sangre era inmunda. Al igual que para el judío posteriormente, pero para el Egipto en esta época, ellos veían la sangre como que les causaba impureza, inmundicia. Entonces, hoy su dios Nilo está herido de muerte, está sangrando. Claro, no faltan los hombres incrédulos que dicen cosas: lo que ocurre es que en la región de Etiopía había cierta tierra rojiza, y cuando las aguas del Nilo pasaban por allí, se enrojecían y llegaban ya a Egipto enrojecidas, y eso ocurría en ciertos momentos del año. Y así quieren explicar que el Nilo se convirtió en sangre.
Pero oiga, la misma explicación cae por sí misma. Porque si eso sucedía todos los años, en determinada época, entonces ¿cuál era la señal? ¿Cuál era la sobrenaturalidad? Los egipcios, mejor que nadie, sabrían que eso era natural y que no representaba nada. Pero ¿por qué se pusieron a cavar pozos al lado del Nilo? ¿Y por qué los magos van a tratar de imitar la señal que Moisés y Aarón han hecho? Porque ellos reconocen que algo sobrenatural está sucediendo ahí. Otros han dicho, es que en el río Nilo hay ciertas bacterias que se alimentan de microorganismos que vienen en el río Nilo en ciertas épocas del año, y estas bacterias despiden un pigmento rojizo y hace que las aguas se vean como rojas. Y así explican por qué de agua pasó a ser sangre. Pero de nuevo, si eso sucedía en determinadas épocas del año, ¿por qué el faraón lo iba a interpretar como algo sobrenatural? Que fue como lo interpretó. Una cosa es verdad, hermanos, que los hombres pueden dar las explicaciones que quieran dar. Otros han hablado que era una erupción volcánica. Lo raro es que en toda África no hay volcanes, ¿no?, activos, y menos en la región de Egipto. Y que hizo erupción y que por eso las aguas se volvieron rojizas. El hombre incrédulo va a tratar de explicarlo. Pero nosotros sabemos una cosa: Dios es Dios. Y Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y todas las cosas son posibles para Dios. Y el Dios que creó los cielos y la tierra, para Él es fácil cambiar las aguas en sangre. Si Jesús cambió el agua en vino, ¿por qué nos extrañamos que Dios haya cambiado las aguas del Nilo en sangre? Eso no era un fenómeno natural, era un hecho milagroso, una señal que Dios estaba enviando para mostrar su poder, que Faraón se arrepintiera y dejara ir a su pueblo. ¿Cuántos creen que eso es así, hermanos? Dice el versículo 22: sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, convirtieron agua en sangre. Le expliqué la vez anterior que eso es lo que el Nuevo Testamento llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad consiste en imitar lo de Dios. Satanás imita lo de Dios. ¿Por qué? Porque al imitarlo, anula la señal que Dios ha dado. Pero si uno piensa bien las cosas, uno diría, bueno, Moisés y Aarón convirtieron las aguas en sangre. Los magos, con sus artes secretas, dice, también convirtieron el agua en sangre. Pero aquí viene el punto. Uno pensaría, ¿por qué los magos convierten el agua en sangre? Lo que estaban haciendo era agravar el problema. Porque la poca agua que no se había convertido en sangre, ellos la están convirtiendo en sangre. Entonces, ¿qué va a beber la gente? Le pregunto, ¿no hubiese sido mejor que los magos hubieran hecho las cosas al revés? Es decir, que si Moisés y Aarón convirtieron el agua en sangre, ¿por qué los magos no devolvían la sangre a que fuera agua de nuevo? ¿Sabe por qué no se puede? Porque cuando Dios cierra, nadie abre.
Y cuando Dios abre, nadie cierra. Ellos podían imitar el milagro y lo imitaron. Lo que no podían hacer era deshacer el milagro. Ellos solo podían hacer lo mismo. Pero al hacer lo mismo, más agravaban la situación de Egipto, porque continuaban convirtiendo agua en sangre. Y la gente ya no quería sangre, lo que querían era agua. Pero yo le decía, cuando Satanás imita lo de Dios, se anulan los milagros de Dios. Porque entonces la gente dice, entonces cualquiera lo puede hacer. Lo hizo Moisés, lo hizo Aarón, pero también los grandes magos de Egipto lo hicieron. Todo es igual. Y eso ocurrió con el faraón. Porque dice el versículo 23, como si nada hubiera pasado, el faraón se dio media vuelta y regresó a su palacio. Fíjese, para el faraón, él había ganado la victoria. ¿Por qué? Porque sus magos habían hecho lo mismo que hizo Moisés. Entonces le dijo a Moisés y a Aarón, ya ven, ustedes convirtieron el agua en sangre, mis magos también lo pueden hacer. Nuestros dioses son tan poderosos como el suyo, no pueden nada. Y como que si nada, dice, se dio la vuelta y se fue a su casa. Ya ni se bañó el hombre, pero se fue como que sin nada, porque ya no le importaba. Su corazón volvió a endurecerse, porque el misterio de la iniquidad en eso consiste. Por medio de la imitación arrebata la fe de las personas. El corazón de Faraón se vuelve a endurecer. Fíjese, se endurece de tal manera que él creía que había ganado esa batalla. Él ha perdido, pero no se da cuenta. No se da cuenta que él ha perdido. Él cree que él ha ganado. Versículo 24, mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber del agua del río. Los egipcios sí sabían que tenían un problema tremendo. Solo el faraón pensaba que él era el campeón. Y eso es lo que pasa con una persona que ya no es sensible a la palabra de Dios. Hace poco alguien me decía, andaba en malos pasos, en cosas incorrectas, pero me decía, yo ya no siento nada. Yo voy a la iglesia y no siento nada. Canto y no siento nada. Oro y no siento nada. Hago lo malo y no siento nada. Eso es peligroso. Porque ahí la persona ya se volvió insensible. Y cuando hay insensibilidad pasa lo de Faraón, que el faraón ya no se da cuenta que todo se está destruyendo a su alrededor, y hay gente que no se da cuenta que se le está desmoronando el hogar, se le está desmoronando sus amistades, su vida espiritual se ha destruido totalmente, pero no se da cuenta, porque el pecado enceguece a las personas. Que Dios nos guarde, hermanos, y que podamos tener una gran sensibilidad en nuestro corazón. Que cuando algo malo hagamos, alguna desobediencia a Dios, dice que nuestra conciencia nos redargüirá.
cuando nos redarguye nuestra conciencia, que seamos lo suficientemente sensibles para reaccionar, pedir perdón a Dios y cambiar. Y termino con el versículo 25, donde dice: 7 días pasaron después que el Señor golpeó el río. Es decir, 7 días duró la plaga de las aguas convertidas en sangre. ¿Por qué solo 7 días? Porque si hubiera seguido más, la gente muere de hambre. Y Dios decía: no se van a morir tan fácilmente. Tienen que conocer primero quién soy yo, porque me han desafiado. Por eso bien dice Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, hermanos. Nuestro Dios está vivo. Tan vivo está que por eso debemos temerle. Debemos ser sensibles y no perder, no desaprovechar las oportunidades cuando Él nos está hablando. Hoy mismo, a través de esta predicación, el Señor puede estar hablando a varios de los que estamos acá. Y Dios nos está diciendo: cuidado, ya sé en lo que andas. Y esto es lo que va a suceder. ¿Te corriges ahora o públicamente yo voy a descubrir tu pecado delante de la gente? Y si usted dice: no, yo no quiero que mi esposo se vaya a dar cuenta, si mi esposo se da cuenta me va a matar, corrige entonces. Pero si no quieres corregir, Dios te va a descubrir, no solo delante de tu esposo, delante de toda la familia. Y el primero que te va a malmatar es tu papá. Es mejor aprovechar el llamado de misericordia que Él está haciendo ahora. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no reciben al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta que la gracia de Dios es grande y se extiende ahora hasta su vida, para darle la oportunidad de venir a un reconocimiento muy consciente. Eso es lo que tenemos que ser todos, ser muy conscientes de nuestra condición, de cómo está nuestra vida, para que podamos agradarle en todos los aspectos de nuestra existencia. Quiero hacer entonces una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo le invito para que no deje pasar el día de hoy y crea en el Hijo de Dios. Si usted quiere hacerlo, le invito para que en el lugar donde está, póngase en pie. Póngase en pie. Si usted desea recibir a Jesús como su Salvador, póngase en pie, ahí en el lugar donde está. Póngase en pie y vamos a orar por usted, para que el Señor le perdone, le cubra. ¿Para qué esperar a que las cosas sean conocidas públicamente? Hoy, que en el secreto, y que la voz de Dios está llegando hasta ti para decirte: cambia. Yo te hablo ahora, para que no seas avergonzado públicamente. Hoy, corrige. ¿Quiere corregir? Póngase en pie entonces y con gusto oraremos por usted. Cualquier persona, amigo, amiga, que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios, póngase en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Es su momento para venir. La puerta está abierta
Y los brazos del Señor también están extendidos para recibirle. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que necesita venir? Póngase en pie. Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero necesitan hoy reconciliarse. Igual, póngase en pie, vamos a orar. Ahí en el lugar donde se encuentra, con toda confianza, póngase en pie. Queremos orar por usted. Si usted ya conoce al Señor, hoy es el tiempo de poner en práctica su palabra. Muy bien, aquí hay alguien que ha pasado, Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más puede pasar? También hoy es su día. Muy bien, allá atrás hay otra persona que pasa, Dios lo bendiga. Bienvenido. Si hay alguna otra persona que necesita venir, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hoy la puerta está abierta. No desaproveche el momento para pasar. ¿Hay alguien más? Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir? A tiempo el Señor nos avisa. A tiempo Él nos habla para recibir misericordia en el momento oportuno. Y hoy es el día oportuno. Voy a hacer la última invitación y luego oro. Pero si hay alguien que por primera vez necesita venir al Señor o necesita reconciliarse, póngase en pie ahí donde se encuentra. Esta es ya la última invitación que hice. Vamos a orar. ¿No hay nadie más? A usted que nos ve por televisión también le invito para que aproveche la misericordia que Dios tiene para su vida el día de hoy. Únase con nosotros en esta oración. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí a través de la televisión, a través de la radio, donde quiera, Padre, que hay una persona que está escuchando esta palabra y ha llegado a comprender que solo en ti tenemos respuesta, solución. Ahí, Señor, llega para cambiar, para perdonar, para lavar de pecado, para renovar. Ayúdanos, Señor, a todos para que sepamos aprovechar tu misericordia. Y que cuando oímos que hay otras personas que hacen comentarios, o cuando nosotros mismos estamos conscientes que algo no está bien, corrijamos de inmediato, sin esperar a que las cosas trasciendan y sean de dominio público, y así aprovechar la gracia, la gran misericordia que tú nos concedes ampliamente. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, a quien sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén.